política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. Solo el que tiene un hijo desaparecido sabe lo que siente uno. El pasado 7 de septiembre, en Veracruz, fue localizada en la comunidad Arbolillo, en el municipio de Alvarado, una fosa clandestina en la que se ubicaron 174 cráneos. Se trata de la segunda fosa más grande registrada hasta ahora en la entidad. La Fiscalía General del Estado informó que los restos humanos encontrados fueron depositados en ese lugar desde hace 2 años. Esta no es la primera vez en que se ubican fosas clandestinas en ese municipio. En marzo de 2017, en una zona cercana al Arbolillo, fueron localizados 47 cráneos. Tan solo en el estado de Veracruz han sido encontradas más de 343 fosas clandestinas en 44 municipios. En ellas se encontraron 295 cadáveres y más de 15,000 restos óseos, pero hasta el momento solo han sido identificados 111 cuerpos y 194 están en proceso de análisis. De las 343 fosas, 173 se ubicaron en el municipio de Veracruz. También se han ubicado fosas en los municipios de Agua Dulce, Misantla, Pueblo Viejo, Tres Valles, Orizaba, Córdoba y Alvarado. Araceli Salcedo, integrante del colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba, Córdoba y Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, habla sobre lo que han llamado los campos de exterminio en Veracruz. Desafortunadamente, hablar del tema de fosas clandestinas es muy doloroso para nosotros, porque ninguna de nosotros quiere encontrar a sus hijos en esas condiciones. Ninguna de mis mamás, de mis compañeras, hoy hermanas y familias de dolor, queremos encontrar a nuestros hijos ahí. Sin embargo, se ha dado la situación y se ha venido incrementando con tantos y tantos hallazgos que se han dado en la zona de Veracruz. El fiscal general Jorge Winkler informó que durante la administración de Javier Duarte no fueron reportados 1,876 casos de personas desaparecidas, por lo que actualmente se investigan 3,600 carpetas. Frente a la situación de violencia que enfrenta el estado de Veracruz, se han conformado colectivos y grupos de familias de desaparecidos que se han dedicado a escarbar, rastrear y buscar huellas de sus seres queridos a lo largo y ancho de ese estado. Sin embargo, el fraccionamiento Colinas de Santa Fe, un predio de 20 hectáreas que se ubica muy cerca del centro de Veracruz, ya es internacionalmente conocido como el narcocementerio más grande de Latinoamérica. Araceli Salcedo afirma que además de los desaparecidos también está el delito de trata, para el cual Veracruz es un trampolín. Aquí en Veracruz, cuando los tiempos de Fidel Rivera, pues fue cuando se empezó a escuchar y se empezó a saber de todos los secuestros que se venían dando, y que la delincuencia en ese momento que estaba muy fuerte, que era la de los Zetas, pues era la que operaba a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Bueno, pues muchas veces son llevados a trabajar, ¿no? Si llegan a perder la vida o se las llegan a arrebatar, pues son desaparecidos, ¿no? Entonces, por eso hay mucho incremento en el tema de las niñas. Nuestras niñas están siendo sacadas del país y eso nadie lo puede negar. Es un trampolín el estado de Veracruz, desde lo que viene Tlaxcala, Puebla, Mendoza, Río Blanco, Córdoba, Orizaba, Fortín, hasta llegar a Tamaulipas es un trampolín. Los colectivos también han destacado que el gobierno estatal aplica una política de simulación en la búsqueda e identificación de los más de 3,600 desaparecidos en el estado.
Te invitamos a que te quedes a escuchar este programa de Relieves. El tema de hoy, fosas clandestinas, el horror de la normalización de la muerte en México. Los teléfonos en cabina 41 55 10 60. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. ¿Y cuando vuelven desaparecidos? Buenas noches, este lunes les saluda Aida Aguilar para analizar el tema sobre las fosas clandestinas y cómo nos hemos acostumbrado a esta realidad de violencia. Le recordamos que tenemos una multilínea para que nos haga llegar sus comentarios, 41 55 10 60, y nuestra página electrónica Relieves 1060 AM. Y pues ya están aquí en esta cabina de transmisión nuestros invitados de esta noche, y le damos la bienvenida en principio a Roxana Enríquez, quien es presidenta del equipo mexicano de antropología forense. Gracias por acompañarnos, Roxana. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. También le damos la bienvenida a Jorge Ruiz del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. De igual manera, tenemos la presencia de la doctora Ana Pamela Romero Guerra, quien es directora general adjunta de Atención a Víctimas de Delito de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Gracias por aceptar nuestra invitación, doctora. Buenas noches, gracias. Y finalmente le damos la bienvenida a Nadine Reyes de la organización Hasta Encontrarlos, Comité de Familiares de Desaparecidos, Detenidos y Desaparecidos. Buenas noches, Nadine, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Bien, pues entremos de lleno y pues Roxana, para comenzar, ¿nos puedes comentar las diferencias que hay entre fosas clandestinas y fosas comunes? Pues los términos se han normalizado en nuestra sociedad y a veces no sabemos diferenciarlos, ya que lo que pasa en estos sitios es sumamente grave. Entonces, para que nuestro auditorio pues vaya como conociendo bien el tema, ¿no? Claro, me parece pertinente que empecemos por esta diferenciación porque hemos, como lo dices, normalizado de pronto los términos. El tema de las fosas comunes es algo que además no estaba como en nuestra, pues digamos que en la discusión desde hace algunos años, no, digamos antes de la década de los 80, por ejemplo, y que a últimas fechas, o por así decirlo, en la última década que se empieza a incrementar la criminalidad y sobre todo las personas desaparecidas, empezamos a voltear a esta problemática en las fosas comunes. Las fosas comunes son los espacios en los panteones municipales que están destinados a alojar a las personas que han fallecido sin ser identificadas y que estuvieron en algún momento en los servicios médicos forenses, que dependen generalmente de las procuradurías, ahora las fiscalías estatales, y que también a veces están, o que a veces estas personas fallecidas identificadas estuvieron en los CEMEFOS, que otras ocasiones dependen del Tribunal Superior de Justicia. Se entiende que son espacios regulados por los municipios o también a veces por ayuda de las procuradurías, en donde tienen que estar, digamos, resguardadas estas personas hasta que se pueden identificar y entonces restituirlas a sus familiares. Claro que en este enunciado, pues bueno, encontraremos muchas aristas de discusión porque lamentablemente la regulación no ha sido el foco. Hay poca reglamentación, ¿no? Algunas veces muy ambigua. La Ley General de Salud, que era la que se ocupaba más de esto, tiene escasos 2 renglones al respecto y no ayuda pues en el registro, en la regulación. Y a partir de este término me parece que es que se empezó a utilizar el tema de las fosas para nombrar a los espacios de enterramiento que son principalmente clandestinos. Lo que hemos encontrado, narcofosas, las ahora, que se han nombrado narcofosas o fosas clandestinas. Podríamos decir que son sitios de enterramiento, pueden ser muy grandes o muy pequeños, pueden ser por entierros de una o varias personas, pero que son clandestinas, es decir, son irregulares, obedecen al crimen, generalmente crimen organizado o crímenes probablemente del fuero común, pero que no tienen nada que ver con con ninguna regulación estatal, ¿no? Sea quien intervenga en el crimen o en el delito, el hecho de desaparecer los cuerpos que son dejados ahí
enterrados. El tema es que no están bajo ninguna legislación. O sea, son ilícitas las dos. Completamente ilícitas, ¿no? Bueno, pues Jorge, las instituciones del gobierno mexicano pues reconocen un saldo de más de 280,000 asesinados, 35,000 desaparecidos. Bueno, las cifras son horribles, ¿no? 30,000 desplazados. Sin embargo, para organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, las cifras reales son mayores, son abrumadoras. En la Ibero, ¿qué se ha podido documentar hasta el momento? Sobre todo considerando las fosas clandestinas y fosas comunes, que ya nos estaba aquí explicando un poco Roxana. Sí, pues en el programa de Derechos Humanos de la Ibero justo nos hemos enfocado sobre todo a documentar el tema de fosas clandestinas. Notábamos que era recurrente que en los medios, en la prensa se diera la noticia, ¿no? O sea, hay una fosa clandestina en tal estado o en otro estado, pero notábamos que no había un esfuerzo por sistematizar toda esta información. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es que siempre que se da una cifra, dependiendo de cuál es la fuente, hay que tener en cuenta que una lista u otra lista o un registro u otro registro solo está observando una pequeña fracción de un universo que es mucho más grande, ¿no? Esto sucede cuando hablamos de personas desaparecidas o cuando hablamos de hallazgos de fosas clandestinas. Justo, por ejemplo, para el tema de las personas desaparecidas, pues sí, la cifra oficial son más de 37,000 personas desaparecidas, pero aquí hay que tener en cuenta que la cifra podría ser mayor. Justo ahorita no podemos todavía estimar a cuánto podría ascender la cifra, pero sabemos que las cifras oficiales tienen problemas. Por ejemplo, no todas las personas denuncian una desaparición. El propio Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que ahorita ya dejó de funcionar, bueno, con la entrada en vigor de la Ley General contra la Desaparición Forzada, esta prevé nuevas herramientas y que menciona que se tiene que crear un nuevo registro de personas desaparecidas. Justo se tiene que crear un nuevo registro de personas desaparecidas porque el registro nacional, el que habla de las 37,000 personas desaparecidas, tiene muchas deficiencias, ¿no? Primero, no sabemos cuántos de esos casos son en realidad desapariciones forzadas, desapariciones por particulares o pues este término un poco que no me parece el correcto, ¿no? De personas no localizadas, pero que justo son estas contradicciones que a veces vemos, ¿no? Y que para las cifras oficiales hay que tenerlo en cuenta, y para las fosas clandestinas es lo mismo. Lo que observa la prensa pues no va a ser necesariamente lo mismo que lo que observan o registran las fiscalías o la Procuraduría, la PGR, la Sedena. Entonces nosotros hicimos una base de datos justo para intentar sistematizar esta información proveniente de diferentes fuentes, ¿no? Tanto las cifras hemerográficas, las cifras de las fiscalías o procuradurías estatales, de la Sedena y de la PGR. Y pues sí, o sea, lo que hemos documentado sobre todo es que las fosas clandestinas desde 2006 a la actualidad pues han sido hechos recurrentes y extendidos dentro de la mayoría de las entidades del país, ¿no? O sea, desde finales de 2006 tenemos nosotros registros oficiales. Y hace un año en la Universidad Iberoamericana el Programa de Derechos Humanos publicó un informe que se llama Violencia y Terror, hallazgos sobre fosas clandestinas en México, que justo este informe pues hace un contraste, ¿no? De las cifras hemerográficas, las cifras oficiales. Y bueno, pues en este informe, por ejemplo, documentamos que las cifras hemerográficas reportaban 390 fosas clandestinas que fueron halladas en 23 estados del país con 1,418 cuerpos y más de 5,786 restos o fragmentos. La cifra podría aumentar a 651 fosas, 1,992 cuerpos y 46,815. O sea, son cifras totalmente... Sí, y esta es la cifra hemerográfica. También teníamos las cifras oficiales, que teníamos 1,090 cuerpos y 489. Que pueden cambiar en cualquier momento, además, ¿no? Así es. Entonces, pues justo este informe sobre todo es un primer acercamiento, ¿no? A tratar de conocer la magnitud del fenómeno. Justo como lo mencioné, pues es nada más, desgraciadamente esto es nada más una fracción de un universo mucho más grande que todavía no conocemos, ¿no? Ya sea porque, por ejemplo, en Tamaulipas es más difícil que la prensa reporte, o hay fiscalías que no han dado información, entre estas, por ejemplo, Chihuahua y Guerrero. Inclusive Guerrero, para las segundas solicitudes de información que hicimos, pues clasificó la información como reservada, ¿no? Entonces son estos problemas que te vas enfrentando al tratar de conocer información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos. Ahorita nos vas desglosando también ese informe. Sí, claro. Pues, doctora Romero, a la Comisión de Atención a Víctimas, ¿cómo puede acercarse ciudadanos? Pues vemos que el problema es mayúsculo.
quien quiera solicitar apoyo, que requiere una persona que tenga la certeza de que su familiar está desaparecido, usted que es funcionaria de pues esta dependencia, que ¿cómo puede orientar a nuestro auditorio? Claro que sí, muchas gracias. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está destinada a atender a víctimas de violaciones de derechos humanos y de delitos federales. Ese es, digamos, el primer punto que debemos aclarar. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está creado para que no solamente la Comisión Ejecutiva, sino las comisiones ejecutivas locales y diversas instituciones del gobierno federal y de los gobiernos estatales se coordinen y coadyuven en la atención a víctimas. Entonces, a nosotros se puede acercar cualquier víctima para la atención inmediata. Siempre se les va a recibir y reciben orientación legal inmediata, atención psicológica, atención médica y orientación en materia de trabajo social. Ese primer, digamos, acercamiento lo que representa es una valoración y una determinación de si el asunto es del fuero federal y por lo tanto se le, digamos, brindan el segundo abanico de atenciones que se les puede dar, que es que ya se solicite la calidad de víctima a una autoridad, ya sea judicial o ministerial, y que a través de esa calidad de víctima ya se inscriba tanto en el RENAVI como en el REFEVI y tenga acceso a lo que la ley contempla como las medidas de ayuda, asistencia y en algún momento más adelante la reparación. También se le da representación jurídica a través de la Asesoría Jurídica Federal, si así lo desea, en ya sea la averiguación previa, la carpeta de investigación o en la causa penal que se requiera. Si la víctima no tiene un asunto del fuero federal, lo que nosotros hacemos, además de darle la orientación y esa atención inmediata, es vincularlo con las autoridades locales que deben atenderla y recibirla. Y por supuesto darle seguimiento a que esa atención sí suceda en efecto. Muy bien. Pues Nadine, tú formas parte de pues organizaciones de familiares justamente de víctimas. ¿Cuál es tu opinión de pues lo que nos está comentando la doctora Romero? Si ustedes, por ejemplo, han tenido ese apoyo, ese acercamiento con las familias. Sí, nosotros en nuestro caso hemos solicitado solamente el apoyo de la SEAF, en particular solamente para casos muy, muy específicos. Lo que tiene que ver con gastos mayores, honorarios que como familiares no podemos cubrir en el caso de hacer alguna diligencia mayor, de tipo mayor, que tenga que ver con el solicitar peritajes independientes y ese tipo de cosas. Nosotros en ese aspecto sí hemos solicitado el apoyo. ¿Y han tenido la respuesta favorable? Sí ha tenido la respuesta, pero luego de mucho tiempo de presionar, ¿no? De estar presionando, porque en algún momento nosotros incluso entramos a la SEAF con muchas dudas, ¿no? Con muchos como reservas, porque hay muchos reclamos de las familias y con cierta razón, ¿no? Acerca de cómo ha sido la respuesta de la SEAF, porque ha habido también en algunos momentos muy muy maltrato, no sé ahora cómo sea, pero sí hay muchas quejas acerca de los familiares de cómo tienen todo lo que tienen que pasar para poder solicitar un servicio dentro de la SEAF, no simplemente para que les puedan reembolsar un gasto que ellos han tenido que hacer por un mínimo que sea, muchas trabas que tenían que pasar, y yo creo que sigue siendo también un reto esa parte de cómo van a funcionar, no solamente a nivel federal, sino a nivel estatal, que es donde viene el problema, ¿no? Que muchas veces no encuentran el apoyo en los estados y tienen que venir aquí a la ciudad a solicitar esos espacios, porque en sus localidades incluso no hay incluso las oficinas estatales de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Entonces creo que eso sigue siendo una demanda en general. Nosotros conocemos familiares de los estados que han tenido que venirse hasta acá a solicitar esos apoyos, porque en sus comunidades, en sus localidades no existe esa unidad de la comisión todavía, y tienen que estar batallando con todo ese tipo de trámites, ¿no? A la Ciudad de México, esas personas, ¿no, licenciada Romero? Sí, en efecto nos suena familiarmente conocido lo que narra Nadine. La Ley General de Víctimas establece, y su reglamento establecen los requisitos de acceso a las medidas, y para comprender un poco más lo difícil que es acceder a las medidas, tenemos que entender que esas medidas se convierten, digamos, en dinero que se extrae del fondo.
del Fondo de Asistencia, Ayuda y Reparación. Ese fondo, creado por el Estado mexicano, es para las víctimas. No puede ser utilizado para ninguna otra actividad y no tiene nada que ver con el presupuesto que tiene la CEA para, digamos, una operación y estructura, viáticos, etcétera, todo lo que tiene que ver con el servicio público. Lo que yo hace poco les explicaba en una reunión que tuve con las víctimas es que a veces pareciera que la carga de estos procesos burocráticos y administrativos de comprobación y de reembolso, etcétera, pareciera que es que desconfiamos de las víctimas, cuando es al revés. Pues es una realidad en México que tenemos altos índices de corrupción, altos índices de desvío de recursos, y los requisitos que se ponen son para proteger el fondo de los servidores públicos, no de las víctimas. Es decir, las víctimas sabemos que van a acudir y van a solicitar en un estado de absoluta emergencia, en un estado de necesidad, en un estado de desesperación, y el fondo debe de estar cuidado para que ningún servidor público pueda hacer un mal uso del mismo. Sí, pues estamos lidiando con un grave problema además, ¿no? De corrupción, claro. Y necesitamos ser transparentes. Entonces, lo mejor que se puede hacer es tener en orden cada peso que ha salido del fondo. Ahora, sí es cierto que los requisitos normalmente se traducen en una serie de complicaciones porque no es lo mismo. Hay una idea generalizada sobre que las víctimas son homogéneas. No todas las víctimas están en la misma situación, todas desean lo mismo y todas están pasando por el mismo proceso, y eso es completamente falso. No es lo mismo una víctima en situación urbana que en situación rural. Entonces, varios de estos requisitos, por instrucciones del comisionado, se han flexibilizado. ¿Para qué? Para que las comprobaciones, los reembolsos sean mucho más sencillos a través de escritos libres y ya no tengamos que hacer todo este papeleo de tickets y... Ahorita a lo largo del programa nos va orientando a nuestro auditorio para que tengan así como más certeza de cómo acercarse a las instituciones, sobre todo, ¿no? Claro que sí. Pues Roxana, organizaciones de la sociedad civil urgieron la creación justamente de un registro nacional de fosas comunes y fosas clandestinas para contribuir junto con otras herramientas a la investigación, la búsqueda. ¿Y hay alguna respuesta hasta el momento? ¿Hay algún avance? ¿Qué se ha hecho? Bueno, esta necesidad se ha planteado desde hace muchos años y quedó, como lo mencionaba Jorge, plasmado en uno de las herramientas que tiene que realizarse para la investigación por parte en la implementación de la Ley General de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares. Hasta ahora, pues todavía la implementación de la ley ha sido un proceso lento. Todavía no hay como lineamientos claros sobre cómo se va a realizar este registro. Hay que también considerar que es una tarea grande, ¿no? Que es no solamente en cuanto al registro nacional de fosas comunes y fosas clandestinas, sino a todo lo que se tiene que hacer como implementación de la ley. Y que también para llevar a cabo este registro, primero deben de quedar establecidos otras herramientas previas, ¿no? Como es el protocolo de investigación, el protocolo nacional de búsqueda, porque estos son en buena medida los que van a dictar cuáles son los parámetros para poder realizar este registro. Hablábamos al principio de que hay una diferencia, ¿no?, entre fosas comunes y fosas clandestinas. Las primeras tienen que ver con un orden más administrativo y de cooperación interinstitucional y también entre distintos estados, ¿no?, niveles de gobierno, y las fosas quisiera poner como ejemplo lo de Morelos. Sí, yo creo que la gente tiene más como presente cuando se detectó que había un cuerpo de un muchacho y la mamá dijo, ¿qué hace mi hijo ahí? Ustedes me dicen que no lo han hallado y ahí lo tienen. Sí, eso vino como a sacar el tema de las fosas estas comunes, ¿no? Sí, o es clandestina en este caso. Justo ahora que lo mencionas, creo que esto es un ejemplo, el que citas, de cómo de pronto se empiezan a mezclar ciertos conceptos o algunas ideas que tenemos en la mente. Esta es una fosa común que tendría que estar como regulada, ¿no? Y está en manos en cierta forma del Estado, está en manos de un reglamento. Y aquí lo único que se tendría que hacer es como una buena administración, pero al haber ahí una falta
con respecto de la regulación y la disposición de los cuerpos y el registro, pues se convierte en una falta grave y entonces ya también tendría que atenderse como otro tipo de delito, ya no nada más cometido por otras personas que fueron depositaron los cuerpos ahí, sino es una falta al servicio público, ¿no? Entonces, precisamente porque la atención de la intervención en fosas, tanto comunes como clandestinas, se requiere no nada más el registro como numérico, es decir, vamos a ver, a multiplicar números, ¿no? Y a dividir por secciones y entonces veamos estadísticamente cómo estamos, sino sí se requiere hacer un registro que vaya de acorde para poder establecer bases de investigación. Entonces, en ese sentido avanzado, pues no hemos visto avances. Es un poco lo que se está haciendo en Ibero, ¿no, Jorge? Pues sí, justo hay que tener en cuenta que las herramientas que prevé la Ley General contra la Desaparición Forzada no deben de caer nada más en ser, por ejemplo, registros meramente estadísticos, ¿no? O sea, no queremos un registro nacional de personas desaparecidas que nada más nos diga cuántas personas desaparecidas hay en el país, y tampoco queremos un registro nacional de fosas comunes y clandestinas que nada más nos digan cuántas fosas clandestinas y cuántas fosas comunes hay. O sea, estas tienen que ser herramientas que en realidad permitan hacer, como ya dijo Roxana, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, también dejando claro que no estamos asumiendo que todas las personas desaparecidas se encuentran en fosas clandestinas, ¿no? O sea, la exigencia sigue siendo implementar lo necesario para que la búsqueda sea inmediata y en vida. Esta es una herramienta de varias que prevé la Ley General y que sí, por ejemplo, nos vamos a enfrentar mucho a estos temas, ¿no? De, bueno, cuántas fosas comunes están en situación irregular, como la que fue la de Tetelcingo y después Jojutla. Hay que hacer un diagnóstico de eso. Hay que saber en dónde ya se hicieron exhumaciones de fosas clandestinas, porque a lo mejor también vamos a tener que regresar a esos sitios a hacer más exhumaciones. Tenemos que conocer patrones, cómo fueron depositados los cuerpos de las personas ahí, con la capacidad de la organización, justo para saber en dónde más buscar, ¿no? ¿Cuánto tiempo se lleva todo eso que nos estás diciendo? Pues requiere tiempo y paciencia. O sea, justo como dijo Roxana, pues primero la implementación de la Ley General va un poco bastante retrasada, conforme a los transitorios de la ley, pues muchos de los tiempos ya pasaron y todavía no tenemos mucho de lo que marcan los transitorios, ¿no? Todavía la Comisión Nacional de Búsqueda tampoco está operando como tendría que estar ya operando. Además de la Comisión Nacional de Búsqueda, la ley dice que se tienen que crear comisiones locales de búsqueda. Nada más 8 estados en el país ahorita tienen comisiones locales de búsqueda. Entonces, pues sin duda es un tema de justo todavía voluntad política. Sí, sin duda la Ley General pues fue un gran avance, ¿no? Pero tenemos que reconocer que sobre todo eso fue la lucha de los familiares ante todavía pues un fenómeno que no se quería aceptar por completo, ¿no? Y que ¿La todavía guerra contra el crimen organizado? ¿Cuál fenómeno? Pues sí, el fenómeno pues primero de la desaparición, ¿no? Recordemos que el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que es el que llevaba Felipe Calderón, pues conocimos el registro después de ya cuando estaba terminando su sexenio, porque se filtró que había un registro nacional de personas desaparecidas. Ese no era público al principio. Entonces, pues esto justo te habla pues de un problema grave de uno no querer reconocer la desaparición, y justo que inclusive se han documentado casos de también, o sea, desaparición cometidas por el Estado, ¿no? Y que justo ahí también vamos a un tema un poco de los conceptos, pues este término de narcofosas pues a mí tampoco me parece totalmente el adecuado, porque uno, sí, claro, pues deslinda de la responsabilidad del Estado de investigar y de buscar a esas personas, ¿no? Y también teniendo en cuenta que puede haber una relación de las fosas con graves violaciones a los derechos humanos, pues tenemos que también conocer los patrones justo para saber quiénes son los actores, ¿no? No solo crimen organizado, sino que no que y también pues mira, puede... aquí está Nadine, que nos puede dar de viva voz a lo que se han enfrentado los familiares de los desaparecidos. Tú tienes historias que compartir con nosotros, refutar a alguno de nuestros participantes de esta noche. Sí, yo estoy de acuerdo con Jorge. Para nosotros el término de narcofosas, incluso al igual que el término que se creó de levantón, es un término mal empleado. El hecho de decir narcofosas, ya estás también criminalizando a las personas que pueden estar enterradas ahí. Está mal utilizado. Entonces, más bien
nosotros vamos más con lo que los familiares han denunciado, son fosas clandestinas que han inhumado a personas ahí de manera clandestina con la finalidad de que no sean encontradas, y quienes están hallando precisamente todos esos cuerpos son las familias ante la falta de voluntad política del Estado de hacer lo que debería de estar haciendo, que es su trabajo y su responsabilidad, buscar a los miles de desaparecidos que están. Muchos quisiéramos que no estuvieran en esas fosas, pero lamentablemente se están encontrando, ha habido hallazgos, y eso ha sido por la lucha y por la búsqueda de las familias. Nosotros tenemos el caso, nuestros familiares, mi padre es desaparecido político desde el 2007, son 11 años también de su desaparición, y hemos obligado y por la fuerza a buscar en espacios, en dependencias del Estado, porque en el caso de la desaparición de nuestros familiares es una desaparición forzada. Él junto con su compañero fueron desaparecidos por policías del Estado y entregados al ejército. Entonces, en esa desaparición hay claramente una responsabilidad que es del Estado, y aun cuando hay evidencias de su participación de diferentes mandos, aún así hay la renuencia, lo que comentaba Jorge, de aceptar que incluso en el país existe esta problemática, no solamente de la desaparición cometida por particulares, sino de la desaparición en donde sabemos que el Estado está involucrado. Y este término yo creo que no es fortuito, el hecho de decir narcofosas es porque de entrada el Estado se está deslindando y dice, yo no soy responsable, quien está desapareciendo, quien está ejecutando y está enterrando de manera clandestina es el narco, cuando lamentablemente estamos viendo que hay responsabilidad de policías, ¿no? Ahí están todas las fosas que se están encontrando en Veracruz, los mismos familiares están dentro de instalaciones de las dependencias, ¿no? Del Estado. Entonces, ¿cómo puede ser posible que es una instancia del Estado y que haya ahí fosas, ¿no? Entonces, te habla claramente de la complicidad y de la responsabilidad del Estado en la desaparición y también en la ejecución de esas personas y en inhumar de manera clandestina a tantos cuerpos, ¿no? Entonces, no es como que estemos hablando así como que sin tener las evidencias, porque ya las hay, ¿no? Entonces, lo grave de todo esto es que aún con todas esas evidencias de responsabilidad del Estado, y no solamente en Veracruz, en muchos estados del país, si uno se pone a investigar, hay casos, hay evidencias que los familiares han documentado en donde está la responsabilidad del Estado y sin embargo no están haciendo su trabajo, ¿no? Los familiares desafortunadamente se ven en esa necesidad de tener que buscar herramientas, de hacerse de muchas cosas que no sería nuestra responsabilidad, no tendríamos por qué aprender a hacerlo ni por qué estarlo haciendo, pero lo estamos haciendo, ¿no? Ante esta falta de voluntad del Estado, y que también ahí viene otro problema que para nosotros sí es grave, ¿no? El peligro y el riesgo en el que las familias se encuentran. Ya hay varios familiares de desaparecidos que han sido asesinados por estar haciendo la búsqueda de sus seres queridos. Entonces eso también te habla de una doble violación grave a los derechos humanos, porque no solamente su familiar está siendo desaparecido, sino además por el hecho de buscar, por el hecho de exigir el saber de dónde está su ser querido, tú también estás siendo asesinado o incluso también estás siendo desaparecido, ¿no? Entonces, la problemática de nuestro país lamentablemente es grave, ¿no? Son miles de desaparecidos, son miles de ejecutados de manera extrajudicial, son miles los desplazados, pero no vemos en los hechos concretamente acciones que de verdad estén poniendo en práctica todo eso que nos dicen que está funcionando, ¿no? Porque ellos te dicen, sí hemos encontrado, sí estamos haciendo nuestro trabajo, pero en los hechos concretamente no se ve. Eso no se ve. Nosotros decimos que nos digan a quiénes sí están encontrando, ¿no? Que nos digan datos concretos, encontramos a tales personas que fueron desaparecidas, tenemos a estos responsables que están siendo enjuiciados y castigados. La realidad es que no es así. Más del 90% de los delitos en nuestro país de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares no se juzga, no se sanciona, y tampoco, pues, que se diga del registro, ¿no? O sea, no están siendo debidamente documentados. Entonces la problemática aún es mayor y es muy grave, ¿no? Sí, pues doctora, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está coordinada de alguna manera con la PGR, con las instituciones, o cómo es que trabaja, y pues qué respuesta pudiera usted darle a nuestros invitados de esta noche respecto a lo que están comentando, si es de su área de competencia, por supuesto. Claro que sí. La Comisión Ejecutiva, como bien dijo David, Jorge, se crea por el clamor de las víctimas, por los familiares que están desesperados porque no existía una ley que contemplara a las víctimas, porque no se reconocían los derechos que se habían consagrado en la Constitución, en el apartado C del artículo 20. En la reforma constitucional se habla de las víctimas, pero después digamos que se abandona.
y precisamente por la ola de violencia que vivimos en los últimos 10 años, 12 años, las víctimas toman, digamos, el micrófono y exigen, como debe de ser, que el Estado responda. Entonces, se crea la comisión y la comisión ejecutiva ha pasado por varios procesos de transformación. Es una institución joven, es una institución que ha tenido que aprender con base en los errores, con base en la misma exigencia de las víctimas. Esto es algo muy importante, que siempre estemos conscientes de que tenemos que estar para y por las víctimas. Entonces, en la medida en la que nosotros podamos coordinarnos con las demás instituciones, adelante. Pero muchas veces estas víctimas, si son de desaparición forzada, o estas víctimas que son de ejecuciones extrajudiciales, o víctimas de tortura, pues es el Estado contra el Estado. Nosotros somos sus representantes jurídicos y tenemos que hacer toda la función de precisamente la representación jurídica dentro de los procesos penales, dentro de los actos de investigación, dentro de los actos de búsqueda, que eso es uno de los aciertos de la Ley General, ¿no? Que ya por fin se distingue entre acto de investigación y acto de búsqueda, aunque no lo han aterrizado como bien mencionaban hace rato. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que la comisión puede, digamos, decir ahorita de manera muy clara? Nosotros estamos dando pasos firmes hacia que la atención a las víctimas sea digna. Estamos conscientes de todos los momentos en los cuales hemos tenido que sentarnos y ver hacia atrás y reflexionar sobre procesos, sobre formas de atención, sobre requisitos. Sin embargo, ahorita desde la Asesoría Jurídica Federal, por ejemplo, hemos creado direcciones especializadas. Está la dirección especializada en materia de desaparición forzada y secuestro, y a la par la dirección especializada para atención de personas migrantes. Hay muchas personas migrantes que están reportadas como desaparecidas en territorio nacional. También se creó un área especial para el análisis forense. Tenemos personal forense muy limitado, tenemos muy poco, pero tenemos personal forense que está acudiendo con los colectivos a realizar las búsquedas. ¿Por qué? Porque los colectivos y las víctimas tienen una profunda desconfianza en el gobierno, tienen una profunda desconfianza en las formas en las que se hacen. Y la Ley General es muy clara en el artículo 21 cuando dice que las víctimas tienen derecho a estar presentes en las exhumaciones, tienen derecho a ser informadas de los procesos y los procedimientos y las técnicas que se van a utilizar, y pueden incluso estar acompañadas por sus propios peritos. Entonces, en aras de poder salvaguardar y garantizar estos derechos, la unidad forense está ahí no solo para analizar cualquier tipo de prueba, digamos, de manera de escritorio, sino para acudir. Y tenemos ya un calendario bastante lleno de los colectivos que han solicitado la presencia. Como les comentaba, tenemos ahorita poco personal pericial, pero ha estado acudiendo a los lugares, hemos estado ahí presentes en la búsqueda y en la exhumación, y de alguna forma reiterar que no tenemos, digamos, ninguna reserva para la representación jurídica de las víctimas. Al contrario, tenemos muy claro que la ley nos instruye a hacer todas nuestras funciones solamente pensando en los derechos de las víctimas. ¿Algún comentario que tengan ustedes, por favor, respecto a lo que nos comenta la doctora Romero? A mí me parece que en este contexto en donde se salió de las manos, no, por supuesto, el número de desaparecidos, la situación en la que se han estado encontrando las fosas clandestinas, fosas que debieran ser comunes y regulares y que se convirtieron en irregulares y clandestinas, la necesidad de la presencia de expertos en el momento de la intervención y que representen los intereses de las víctimas y eso no se está haciendo. Digamos, esa ha sido una necesidad, es una necesidad latente. Y es complicado, me parece, por parte de las instituciones el cubrirlo, como menciona la licenciada, la doctora. Pero también debemos como de puntualizar que los mismos colectivos han estado como haciendo una lucha, digamos, incansable
porque por obligar a las instituciones, en este caso a las procuradurías, para que el momento de la intervención sea de acuerdo con los protocolos, con un acompañamiento, porque no hay que perder de vista que toda la información que se extrae en el momento de la intervención es información para la investigación y es de suma importancia. Todo lo que se localiza en el sitio, en el lugar, de manera, digamos, a nivel macro, ¿no? Desde el lugar, los lugares de acceso, el lugar en donde se encuentran, los objetos que se encuentren ahí, todo lo que se encuentra en el interior de la fosa, todo eso sirve no nada más para la identificación, como mencionaba Nadine, no nos están diciendo a quiénes se encuentran y por qué estaban ahí, y eso sucede porque no hay una investigación puntual, ¿no? Porque no hay los parámetros adecuados, y es muy importante, como menciona la doctora, un acompañamiento de expertos. Aunque la percepción, Nadine, parece que las organizaciones están solas, o es lo que o es lo que parece ser. Yo creo que... ¿Qué tanto? No, yo creo que más bien los familiares se han hecho de herramientas y han buscado el apoyo y el acompañamiento de otras organizaciones que son independientes. O sea, creo que, y Roxana lo sabe, yo creo que por eso también el mismo surgimiento del EMAF, como esa necesidad de crear un equipo de mexicanos expertos, de antropólogos forenses, porque no se tenía en nuestro país. Hemos tenido que buscar expertos de otros países para que vengan y te acompañen, porque es real y es una realidad. Nosotros no confiamos en las instituciones, y con todo respeto se lo digo, porque no es por casualidad, no es porque sea fortuito, sino porque nos hemos encontrado una y otra vez con un montón de trabas, con un montón de negligencias, con un montón de faltas de voluntades, y que hemos tenido que acudir a estudiantes, a las universidades, a jóvenes que tienen también esa disponibilidad de querer ayudarnos, y que ha sido así como hemos sabido nosotros qué hacer y cómo saber qué es lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero desafortunadamente la problemática en nuestro país es tan grave que también se tiene que crear. Nosotros peleábamos, y es lo que no quedó en la ley general, que peleábamos por un instituto autónomo de que tenía que ver con investigación forense, porque precisamente no confiábamos en las instituciones. Ya ha pasado mucho. A familiares les han entregado restos que no son de sus seres queridos, le dicen sí, si es tu familiar, y veas tu duelo y ya cállate. Y decimos, no es posible que hagan eso. Y tiene que venir un equipo independiente a decirte no es tu familiar. Entonces, todo eso, lo que nos hemos enfrentado, nos ha hecho que tengamos incluso nosotros que saber, ponernos a estudiar, tomar talleres y saber qué es lo que se puede y no se puede hacer. Sin embargo, yo creo que sí es un reto bastante fuerte, y que también es una responsabilidad del Estado de crear esos equipos también de antropólogos, de peritos que tengan esa expertise para poder hacer las búsquedas de manera adecuada, y también no permitir que sean los familiares quienes también hagan ese trabajo, porque no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad y nuestro derecho es sí estar presentes, decir cómo se tienen que hacer las cosas, no nos pueden negar tampoco eso. Sí hemos estado presentes, pero debido a esta lucha, ¿no?, que los familiares hemos hecho, de que peleamos de estar ahí, porque a veces nos dicen, no se puede, no puedes estar, pero nosotros decimos, no, sí tenemos derecho a estar, y obviamente ser vigilantes de que el proceso se haga como nosotros sabemos que se tiene que hacer. Eso es lo que ha impedido que muchas veces no se siga continuando con este patrón, ¿no?, de que se venía haciendo, de querer entregar restos sin corresponder a nuestros seres queridos, pero ha sido gracias a esa lucha, pero es responsabilidad del Estado de crear también este equipo de expertos que tendrían que estar haciendo ese trabajo que están haciendo las familias ahora. Ustedes que han encontrado, estábamos ya tratando de desmenuzar un poco la investigación que ha hecho la Ibero. Jorge. Pues creo que son muchísimos los retos, ¿no? Justo en cuanto al tema de las cifras, pues todavía falta por conocer por completo o sea, todavía no conocemos con totalidad el fenómeno. O sea, todavía hace falta más investigaciones, tanto cuantitativas como cualitativas. Justo en el tema, por ejemplo, de las reparaciones del Estado, pues hay que pensar también cómo es que estamos pensando la reparación, ¿no? O sea, no es nada más entregar una ayuda económica. O sea, la reparación tiene que ser vista de una forma mucho más integral, y justo sobre todo uno cuidando la revictimización, que sí se ha dado desgraciadamente también por parte de las autoridades, y justo teniendo en cuenta tanto la Ley General de Víctimas en los artículos 19 y 20, y después la Ley General contra la Desaparición Forzada, pues el derecho a la verdad es del familiar de saber en dónde está la persona desaparecida, y pues sí, lo que hemos encontrado es que todavía hay muchas inconsistencias en eso, ¿no? Justo como decía
Roxana, pues primero también en México nos estamos enfrentando a que hay, por ejemplo, 7 tipos de sistemas periciales en el país, que esos 7 pues operan de forma distinta, entonces pues es diferente cómo van a recibir un cuerpo, cómo lo van a identificar. Justo son muchísimos los problemas, ¿no? Tanto conocer la magnitud, cómo después se lleva el proceso de identificación, cómo garantizas que el proceso de identificación sea el adecuado y que el familiar confíe de esa identificación. Después, cómo generas procesos de memoria y de medidas de no repetición, sobre todo, ¿no? Los familiares de las víctimas, lo vimos en la reunión que tuvieron con López Obrador, están hartos, quieren resultados ya ahorita, o sea, justicia es verdaderamente un problema. Queremos decirle a nuestro auditorio, recordarle que esta noche están con nosotros Roxana Enríquez, presidenta del equipo mexicano de antropología forense, también Jorge Ruiz del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, la doctora Ana Pamela Romero Guerrero, directora general adjunta de Atención a Víctimas de Delito de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y Nadine Reyes de la organización Hasta Encontrarlos, Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos. Empezó a llegar las llamadas de nuestro auditorio para que nos también, quien quiera compartir alguna inquietud, 41-55-1060. Manuel Munguía, según cifras extraoficiales, el número de muertos alcanza más del 500,000 tan solo en este sexenio de la muerte, y más de 5 millones de desarraigados que han emigrado a otros estados y a Estados Unidos. El Registro Nacional de Desaparecidos nunca funcionó, pues nunca mostró la realidad de la muerte desaforada de tantos mexicanos, incluidos los 800 muertos en Allende, Coahuila, los 43 de Iguala, de la Normal. Esperemos que la violencia haga recapacitar al señor Peña, que ya se va, y que sus 40 ladrones que lo sirvieron para despojar al pueblo de México de sus riquezas, dejándolos unidos en la pobreza y en tanta violencia y muerte. Ojalá y regresen al ejército a sus cuarteles donde debe estar, porque no es tiempo de guerra. Gabriel Campos, ¿qué acaso no van a ustedes a llamar a cuenta a Felipe Calderón o a Peña Nieto, o seguirán existiendo leyes endebles? ¿Y no se les hace raro a ustedes que últimamente estén apareciendo cosas de la nada? En la imagen de Diego de Peña Nieto se gastaron 450 millones de pesos porque no utilizaron ese dinero para esa causa. Francisco Gutiérrez, es cruel e inhumano observar a personas exhaustas, sudorosas, hambrientas y sedientas, excavando con alguna herramienta picos, palos, azadones, estacas de madera con sus propios medios, buscando lo que muchas veces no podrán confirmar, a no ser por prendas de vestir totalmente destruidas. La voz popular reclama justicia, y más aún destituir la maquinaria infernal compuesta por gobiernos y sus 3 poderes: ejército, aire, mar y tierra, narcos y leyes de comunicación que han callado estas infamias. Toca a la conciencia asumir su responsabilidad y romper viejos paradigmas. ¿Algún comentario? Ya estas son nuestro auditorio es muy participativo y ¿quién quiere hacer algún comentario? Vamos, si quieren, una ronda breve para ir como agilizando un poquito y puedan tener la voz todos. ¿Quién quiere tomar la palabra? Gracias. A mí me gustaría puntualizar algunas acciones que estamos haciendo precisamente por lo que hemos observado. El tema de los institutos independientes de ciencias forenses es algo que se ha impulsado incluso desde la academia desde hace muchos años. Yo realicé una investigación hace 10 años al respecto, en donde se ha dicho, no solo con el sistema penal acusatorio, sino con el tema de la autonomía que debe de tener una labor predominantemente científica, ¿no?, que no debe depender de las fiscalías. Entonces, en ese sentido, me parece muy valioso que las víctimas lo estén tomando como parte de las exigencias para que se eche a andar este proyecto que lleva ya muchos años estancado y que debe de ser uno de los número 1 en la agenda. Las víctimas han estado reclamando 3 cosas importantes: verdad, justicia y reparación. No se puede, y Roxana no me va a dejar mentir, no se puede pensar en llegar a la verdad, en llegar a la justicia y establecer la reparación sin el apoyo de las ciencias forenses. Precisamente desde la CEAB estamos en contacto y en colaboración con el EMAF, y una de las cosas para las cuales nos acercamos personalmente, incluso lo platiqué con Roxana, es darle cursos a las víctimas para que puedan comprender más el tema tanto jurídico como forense. ¿Por qué? Porque, como muy bien decía Nadine, ahora han tenido que aprender una serie de cosas que de verdad no tendrían por qué conocer. Entonces,
si bien tenemos que prevenir el delito, ahorita que ya está cometido, hay que darle todas las herramientas a las víctimas para que puedan hacer frente y que no se sientan solas. Y lo otro es fortalecer el tema del acompañamiento forense. Si bien ahorita tenemos escasos 5 personas de personal forense, definitivamente está tanto en la agenda de la Dirección General de la Asesoría como del Comisionado Ejecutivo que esto pueda crecer, porque es una realidad. Lo hemos visto de manera muy puntual, tanto para la búsqueda de la exhumación como para la identificación y en general las pruebas periciales. Las víctimas no confían en el Estado. Entonces tenemos que llegar ahí y, digamos, suplir y acompañar y orientar, pero de manera puntual y científica y forense. O sea, no nada más dar algún tipo de orientación, sino que sepan que tienen a su lado expertos y expertas que les van a asistir en todo momento. Nadine, Jorge, Roxana, ¿algo que quieran comentar de las llamadas de nuestro auditorio? Yo creo que son muy claras, ¿no? Sí, definitivamente el reclamo es de todos, ¿no? Me parece que este es un tema en donde no nos separamos nada más como los expertos, las víctimas y las instituciones. Todos nos sentimos vulnerables porque existe la desaparición y nada nos exime de eso, ¿no? Cualquiera nos sentimos como pendientes de ser la siguiente víctima y por eso no es nada más como que acompañamos a las víctimas en su situación. O sea, en verdad es un tema en donde todos tenemos que poner atención y trabajar en eso. La realidad nos rebasa, ¿no? Las cifras son no solo alarmantes, sino cuando empezamos a pensar en poner esto en blanco y negro, decir cómo vamos a trabajar, ni siquiera nos imaginamos qué clase de instituto tendría que ser y con qué número de personal y número de presupuesto para poder atender puntualmente y de manera clara y dar verdad y hacer justicia, ¿no? En verdad es complicado, pero nosotros desde el EMAF apostamos a que como sociedad y empecemos a trabajar sobre el generar puentes de diálogo y quizá no sea como recobrar la confianza con las instituciones de inmediato, pero no somos tantos forenses, no somos tantos investigadores como para hacer un acompañamiento uno a uno. Y pensamos que esta iniciativa que han tomado las organizaciones de familiares y esta entereza y esta fuerza que incluso nos han transmitido a nosotros es un punto de partida con el que podemos apoyarlos, ¿no? Que sean ellos quienes tengan las herramientas de conocimiento en sus manos para poder evaluar el trabajo no solo de las instituciones, sino de todos los expertos que los acompañamos. El hecho de que seamos independientes no quiere decir que seamos forzosamente los que tenemos la razón. Sin embargo, ellos son los que viven esa realidad. Exacto. Y teniendo el conocimiento en sus manos, sabiendo manejar la información de manera adecuada, ellos son los que nos pueden dictar, dar la pauta para decir cómo tenemos que continuar ese acompañamiento con ellos y ellos guiar a las autoridades y guiar a todas las instituciones para que vayamos haciendo un trabajo conjunto. Muy bien, voy a terminar de dar lectura para que me hagan algún comentario, por favor. El tiempo sí, claro. Se ha venido rapidísimo. Jesús Juárez, los responsables de esta violencia son el gobierno, la policía y los militares. Hasta que el pueblo no se organice como las autodefensas de Michoacán, no se va a poder acabar con estas agresiones violentas. Fernando de Ávila pide a los invitados si pueden hacer una reflexión de la violencia ancestral que siempre ha existido en México, en el sentido de que en este país desde el tiempo de los aztecas, pasando por la conquista, la independencia y la revolución, los mexicanos estamos sufriendo constantemente la violencia. De hecho, veo un parecido entre los cárteles mexicanos y la manera en que se organizaban los grupos prehispánicos. También Jesús Juárez, el problema se comenzaría a resolver si fuese posible llevar ante un tribunal penal internacional al Calderón y a Peña, ya que de otra manera vamos a estar dando vuelta a una rueda de molino por la sencilla razón de que los culpables no se pueden juzgar a ellos mismos. Un comentario del tiempo, tenemos 5 minutos como que para más o menos ir cerrando, Nadine. Sí, yo creo, como dice Roxana, desafortunadamente la problemática del país ya no solamente aqueja solamente a las familias. Desafortunadamente yo creo que algo que es importante y que siempre nosotros decimos es que los desaparecidos son de todo el pueblo. Los desaparecidos son jóvenes, niños, hombres, mujeres que ya no están en sus hogares o porque fueron víctimas del Estado por la desaparición forzada, porque fueron víctimas de cualquier otra persona, ¿no? De particulares. Pero la exigencia no solamente debería ser de nosotros, sino de todos en general, dado que también todos nos estamos viendo afectados con esta situación. Por ejemplo, ¿ustedes qué propondrían? ¿Ustedes que viven, Nosotros siempre le hemos apostado
abrazado a la organización de la lucha como familiares, así acompañarnos de organizaciones que han abrazado también nuestra lucha, nuestra exigencia, pero que hemos visto que no es suficiente. Nosotros solos como familiares y como organizaciones hemos visto que no ha sido tan grande el reclamo, la exigencia al Estado, porque lamentablemente no hemos visto suficiente voluntad para transformarlo. Y yo sí estoy de acuerdo con el compañero que escribió que solamente en la medida en que como pueblo en conjunto también enarbolemos y exijamos, no solamente en el caso de las desapariciones, muchas cosas lamentablemente en nuestro país están mal, producto de esta violencia del Estado, que para nosotros sí es violencia del Estado, no van a terminar si en la medida que como pueblo no exijamos. O sea, tenemos una violencia exorbitante, o sea, son miles de desaparecidos, miles ejecutados, feminicidios, migrantes desaparecidos, ejecutados. Entonces la problemática en nuestro país es tan grave que solamente se va a detener en la medida que como pueblo organizado luchemos y exijamos el respeto a nuestros derechos, el acceso real a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, con lo que todo esto se significa, no solamente en la cuestión económica, como comentaba Jorge, sino de verdad muestras concretas de que esta situación va a ir cambiando. De lo contrario, te vamos a tener que seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero con mayor esfuerzo, redoblando más nuestros esfuerzos. Vemos lamentablemente, Jorge, que se vienen 4 años de los 43, ahora el 26 de septiembre, y hemos visto esas movilizaciones de ir de más a menos, y pues yo no sé, la sociedad civil, cómo podría ahora sí que resurgir una revolución mexicana, o no sé, qué necesitamos, ¿no? Pues creo que lo más importante es justo, no solo que el propio Estado reconozca pues la situación de violencia, pero sí también un proceso de memoria justo de la sociedad en general, ¿no? O sea, el problema de las desapariciones y de otras violaciones a los derechos humanos no es solo muchas veces que el Estado no lo ha querido reconocer, sino también la propia sociedad pues no lo ha querido reconocer también como un problema, ¿no? Y creo que pues eso es un papel muy importante que tenemos que hacer, ¿no? O sea, justo cómo hacer para que la sociedad reconozca que las y los desaparecidos pues son de todos, ¿no? Y que justo es un fenómeno que está más cerca de lo que uno cree, ¿no? Y que en realidad le afecta a todos, y que no es este discurso sobre todo de, bueno, es que estaban en malos pasos, y reconocer que esto es un problema estructural, ¿no? O sea, pues este periodo de violencia de las desapariciones pues sí es derivado de una estrategia de seguridad fallida. Entonces, pues primero es replantearse el modelo de seguridad que empezó desde finales de 2006, y también recordar que tenemos desaparecidos pues desde el periodo de la Guerra Sucia, y que va de la mano de otras cosas, ¿no? No solo es reforzar los sistemas en cuanto, por ejemplo, a la Ley General de Desaparición Forzada, sino también pues lo que ya se están planteando desde otras organizaciones, ¿no? Por ejemplo, un mecanismo internacional para combatir la corrupción, el tema de la Fiscalía General, comisiones de la verdad, son temas que van más allá del problema de la desaparición en México, ¿no? Y pues eso, creo que lo primero hace falta que la sociedad civil reconozca que esto es un problema de todos. También reconozco, por ejemplo, que inclusive las propias universidades llegamos tarde a esto. Y pues sí, creo que es un tema de justo seguir reforzando las capacidades estatales, presionando desde las organizaciones de la sociedad civil. Perfecto. Y los medios de comunicación, seguir dándole batalla a esto. Doctora, ya con usted cerramos. Un teléfono a donde la gente puede acudir, cómo acercarse a ustedes, de manera muy breve para despedirnos. Claro que sí, en el teléfono 1000-2000, ahí les canalizan, y también estamos bastante cerca de ustedes, no sé si se habían dado cuenta, aquí en Ángel Urraza, 1137, esquina con Pestalozzi, y unas calles atrás está el Centro de Atención Integral, el CAI, en donde puede llegar cualquier persona y recibir atención inmediata. Muy bien, pues estamos por cerrar, nos queda un minuto. ¿Quiere alguien decir algo más? Nos vamos. Bueno, pues ya la verdad es que les agradecemos. Aquí nos podríamos quedar otra hora platicando. Creo que abordamos lo mínimo del tema. Pues agradecemos muchísimo a Roxana Enríquez, presidenta del equipo mexicano de antropología forense. Gracias, Roxana, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes y por este espacio en la radio, temas que se tienen que hablar siempre. Perfecto. También agradecemos a Jorge Ruiz del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Jorge, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y también para los que gusten nos pueden seguir en Twitter a PDH Ibero, todo en mayúsculas, también por si quieren conocer más de nuestras investigaciones. Muy bien, gracias. Pues bueno, a la doctora
Ana Pamela Romero Guerra, de la que es directora general adjunta de Atención a Víctimas del Delito de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Doctora, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y a Nadine Reyes, también de la organización Hasta Encontrarlos, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Gracias a ustedes, Nadine, por la invitación. En la producción de este programa estuvo al frente Lénica Ávila, en la música y reportajes Ángeles Medina, en la asistencia y atención telefónica Gabriela Pérez, en la edición digital y controles técnicos Raúl Núñez, en la voz y en guión se despide Aida Aguilar. Buenas noches. Relieves.